Yo no era el protagonista. Solo era un personaje desechable, destinado a morir joven. Para sobrevivir, no tuve más opción que aferrarme al villano. Pero mientras más sumiso actuaba, más peligrosa se volvía su mirada. Solo después de despertar me di cuenta de que era apenas un personaje secundario, con fecha de caducidad. Tenía la apariencia de un joven amo mimado, sí, pero bastó con ofender al villano, Kevin, para ser eliminado del juego antes de tiempo. Así que decidí que, si quería seguir con vida, lo mejor era mantenerme lejos de él. Lástima que justo en el momento en que bajé la mirada, el chico arrodillado frente a mí se iluminó con dos palabras flotando sobre su cabeza: villano. Casi me desmayé ahí mismo. Un minuto antes, tenía la mano apretando el cuello de Kevin, obligándolo a beber. Sus ojos estaban enrojecidos, la expresión terca. Cuando giró la cabeza y se negó, le di una bofetada. Ahora, viendo la marca que dejé en su mejilla, estuve a punto de echarme a llorar. Mi cerebro se desconectó. Me incliné y soplé suavemente su rostro, tratando de aliviarle el ardor. Balbuceando una excusa, dije: perdón. Bebí demasiado. No quise pegarte. Kevin se quedó en pausa. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de sorpresa. Como si no pudiera creer que yo fuera capaz de disculparme. Pero también había desconfianza en su mirada. Para él, yo no era ningún buen tipo. Kevin y yo éramos compañeros de secundaria. Él era el ídolo del campus, número 1 en notas durante años, el niño dorado de los profesores. Yo era el bravucón del colegio, flojo, siempre escapándome de clases y buscando peleas. Y, paradójicamente, aún así me mantenía entre los 10 mejores del curso. Mis profesores me odiaban, pero no podían hacer nada al respecto. Nuestras vidas no tenían por qué cruzarse. Pero una vez, cuando me colé en el baño para fumar a escondidas, escuché a Kevin hablando con alguien detrás de la puerta. Una voz dijo: esta vez te tocó estar en la misma clase que Raymond en tercer año. No te metas con él, dicen que la semana pasada mandó a un deportista del otro curso al hospital. Nosotros no somos como él. Solo queremos estudiar y entrar a la universidad. Así que, cuidado. Bufé. No me importaba. Tenía fama. Siempre hablaban a mis espaldas. Ya estaba acostumbrado. Lo que me hizo detenerme en seco fue la respuesta de Kevin. Se rió, y dijo: Raymond. Es feroz, de una forma adorable. ¿Yo? ¿Raymond? El infame bravucón del campus, feroz de forma adorable. ¿Se había vuelto loco? ¿O era ciego? ¿No debería hacerse revisar los ojos? Perdí la cabeza al instante. Odiaba que comentaran sobre mi apariencia. Gracias a los genes de mi madre, tenía la piel pálida que no se bronceaba, labios rojos y suaves, ojos almendrados que se llenaban de lágrimas con facilidad, y un lunar justo debajo de uno de ellos. No importaba lo que hiciera, no podía verme varonil. Así que no lo dudé. Entré y me peleé con Kevin. Desde ese día, fuimos enemigos declarados. Durante los siguientes 2 años, cada vez que nos cruzábamos, había burlas sarcásticas, y si alguno se molestaba, terminábamos a los puños. ¿Quién ganaba? Íbamos 50 y 50. Después de entrar a la universidad, elegimos carreras distintas. No nos vimos mucho. Hasta esa cena en el KTV. No esperaba ver a Kevin, trabajando ahí como mesero. No pude resistirme. Lo humillé. Fue mezquino, lo sé, pero sentí que me lo debía. Y luego, desperté dentro de esta historia absurda. ¡Qué puta vida! Desesperado, tomé una toallita húmeda y la presioné suavemente contra la mejilla de Kevin. No hay toallas ni hielo cerca, así que esto servirá por ahora. Después te llevo a comprar medicina. La culpa me carcomía. Tenía la cabeza gacha, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Y por eso no vi la forma en que él me miraba. Obsesiva. Desquiciada. De pronto, algo rozó mi palma. Una sensación extraña. Cosquillante. Casi, electrizante. Levanté la vista. Kevin tosió levemente, con voz débil, y murmuró: me duele. Sé delicado. Mi mano tembló.
Dejé de presionar la toallita contra su piel. Él parecía incómodo, así que instintivamente aparté la mirada. Kevin era guapo. Siempre lo supe. Si no, no habría sido el ídolo del colegio 3 años seguidos. Rasgos definidos. Piel clara. Líneas limpias. Sus ojos oscuros siempre eran fríos, y sus labios delgados lucían serios cuando callaba. Pero peligrosamente seductores cuando sonreía. Me lo había imaginado 1000 veces, derrotado bajo mis manos, suplicando misericordia. Ahora que lo veía así, una ansiedad inexplicable me invadió. Sin pensar demasiado, le ofrecí mi mano para levantarlo. Ya es tarde. Probablemente los dormitorios estén cerrados y no puedas volver. Por suerte, Leo me ayudó a reservar una habitación en el último piso. Puedes descansar ahí esta noche. Considéralo mi disculpa por haberte hecho perder el tiempo. Antes de que Kevin pudiera responder, Leo intervino. Y los demás también. Raymond, no. Esa habitación tiene la sorpresa que te preparamos. Sí. ¿Por qué llevas a Kevin? Aunque el dormitorio esté cerrado, podrían treparse como siempre. O simplemente reserven otra. Yo la pago, bro. Rodé los ojos. Qué ridículos son. Me volví hacia Kevin, a punto de sugerir otra habitación. Cuando de repente él se inclinó hacia mí. Su barbilla se apoyó en mi hombro, su aliento cálido rozando mi cuello. Me congelé. Antes de que pudiera empujarlo, Kevin murmuró con voz ronca, estoy ebrio. Me siento mal. No quiero irme. Vayamos a esa habitación. ¿No dijiste que me debías una disculpa? ¿Ahora vas a retractarte? Dicho así, ¿cómo iba a decir que no? Lo ayudé a levantarse y lo guié fuera del lugar, ignorando los quejidos de protesta detrás de nosotros. En ese momento, no entendía por qué todos parecían tan preocupados, hasta que abrí la puerta. Bastó una mirada a la cama, cubierta de decoraciones y objetos indecentes, para que mi cara se pusiera roja al instante. ¿Qué demonios era esta sorpresa? Instintivamente miré a Kevin. Solo para descubrir que estaba completamente sobrio, observando la cama con un interés sospechoso. Cuando notó que lo estaba mirando, giró la cabeza lentamente. Nuestras miradas se cruzaron. Y, por alguna razón, sentí peligro. Intenté girar y marcharme. Pero en cuanto mi mano tocó el picaporte, me di cuenta de que estaba cerrado con llave. Un segundo después, Kevin se pegó a mi espalda. Su voz sonó baja, burlona, y con un toque de locura. Bebé, ¿a dónde crees que vas? Te di oportunidades. Te di muchas oportunidades para escapar. Pero siempre regresabas, provocándome. ¿Acaso sabes lo tentador que eres? Antes de que pudiera responder, se aseguró de que ya no pudiera hacerlo jamás. Siempre pensé que teníamos la misma fuerza. Pero esa noche, descubrí que él era aterradoramente fuerte. Me inmovilizó en el baño. Una y otra vez. Lloré. Lo llamé bastardo. No le importó. En cambio, frotó una y otra vez el lunar debajo de mi ojo. ¿Yo soy un bastardo? Entonces tú, ¿qué eres? ¿La mujercita del bastardo? Lo fulminé con la mirada. Él fingió pensar un momento, luego se inclinó y besó la punta de mi oreja. ¿No te gusta ese título? Entonces, ¿cómo debería llamarte? ¿Esposo? ¿O amo? El segundo siguiente, me alzó y me sentó sobre el lavabo, de cara al espejo. Me levantó el mentón, y susurró al oído con voz de demonio, pórtate bien, amo. Abre los ojos. Estaba loco. Completamente loco. No quería mirar. Pero él siempre encontraba la forma de obligarme. En el espejo, mi rostro estaba enrojecido, cubierto de lágrimas. Esa noche, no recuerdo cuántas palabras dulces susurré, ni cuántas veces supliqué piedad. Solo sé que, cuando desperté, mi voz había desaparecido. El otro lado de la cama estaba hundido y vacío. Ya se había ido hacía rato. Me agarré la cintura dolorida, el rostro sombrío de rabia. ¿Maldito? Justo entonces, mi celular vibró 2 veces. Era mi amigo Leo. En cuanto vio que le había respondido,
Me llamó de inmediato. Bro Raymond. ¿Por qué carajos apenas contestas ahora? ¿Te asustó lo de anoche o qué? Lo teníamos todo planeado, recuerda, tu cumpleaños se acerca, así que conseguimos una chica para que te ayudara a celebrarlo. ¿Pero quién iba a pensar que Kevin arruinaría todo? Fue un aguafiestas total. Tira todo eso a la basura, bro. Ya no sirve para nada. Guau. Muchísimas gracias, querido hermano. Efectivamente, nada de eso se usó con otra persona. Se usó. Todo. Conmigo. ¿Algo más? Si no, voy a colgar, solté, seco. Pero Leo, tan cabeza dura como siempre, no captó el tono y siguió parloteando. Claro que hay más. Escucha, hoy ha sido un caos total. Me topé con ese tal Kevin a primera hora, y ¿sabes qué? Estaba caminando con una chica súper guapa, parecía Ella, la reina del campus. No sé de qué hablaban, pero ambos sonreían como idiotas. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Está ciega o qué? ¿Qué demonios le ve a él? Ah, cierto, tenemos examen final esta tarde, el último. No llegues tarde, a partir de ahí, dejé de escuchar. Mi mente se quedó colgada en una sola frase, Kevin y Ella estaban sonriendo juntos. Parecían felices. Después de una larga pausa, enterré la cara en la almohada. Kevin, maldito perro. Cuando finalmente me recompuse y volví corriendo al campus, el examen acababa de comenzar. Perdón por llegar tarde, dije al entrar. El profesor no me dijo nada. Solo señaló mi asiento. Después del examen, me desplomé sobre el escritorio, completamente agotado. Leo frunció el ceño y me puso una mano en la frente. Estás ardiendo. Con razón tienes cara de muerto. Espera. Nunca te pregunté, ¿a dónde fuiste después de dejar a Kevin en la suite anoche? Te estuvimos llamando y no contestaste. ¿Y ahora estás enfermo? Negué con la cabeza. No tenía ganas de explicar absolutamente nada. Al ver que no me sentía bien, Leo no insistió. Me agarró del brazo, intentando llevarme a la enfermería. Pero justo al salir del aula, nos topamos de frente con Kevin. Cada vez que nos cruzábamos, el ambiente se volvía tenso al instante, y los insultos llovían. Mis amigos siempre se unían para hacerle la vida imposible. Esta vez no fue diferente. Leo dio un paso al frente y lo empujó, con una sonrisa burlona en los labios. Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí. ¿No es nuestro querido galán Kevin? ¿Tienes tiempo para pasear, eh? ¿No estás trabajando hoy? ¿Ya pagaste todas tus deudas? Te diré algo, como hoy estoy de buen humor, ¿qué tal si te arrodillas y me das 3 reverencias? Y te doy $1000. ¿Eso te alcanza para sobrevivir medio mes? Jajaja. Solo escuchar la palabra deuda bastaba para hacer estallar una mina dentro de Kevin. Pero, ¿qué esperaban? Era el villano, después de todo, con todos los clichés clásicos. Un padre ludópata. Una madre enferma. Una hermana menor aún en la escuela. Y un alma, al borde del colapso. Era obsesivo, inestable y sombrío. Y por desgracia, endemoniadamente atractivo. Un maestro en esconder su oscuridad detrás de una máscara perfecta, pero mientras más tranquilo parecía, más retorcido estaba por dentro. Odiaba a su padre. Odiaba a esa familia. Su padre había apostado todos sus ahorros, acumulado una montaña de deudas y luego desaparecido. Los cobradores no encontraron al padre, así que fueron tras su madre. Y tras él. Destruyeron su casa, gritaron frente a la escuela, incluso hicieron escándalos en el campus. Y aunque Kevin era el número 1 del curso, profesores y alumnos aún murmuraban a sus espaldas. Sinceramente, si no fuera por sus notas, lo habrían expulsado hace mucho. Por eso esas 2 palabras, pagar deuda, podían arrastrarlo al infierno de su pasado en un segundo. Solo de pensarlo, lo miré de reojo. Y tal como imaginé, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, su expresión se oscureció. Una energía peligrosa emanaba de él. Fruncí el ceño. No quería provocarlo. Vamos. Todo el mundo sabía que tarde o temprano, él se convertiría en un jefe oscuro y desequilibrado.
¿Y ahora Leo estaba aquí pinchándolo como si nada? ¿Quería morir? Al ver que Leo iba a seguir hablando, tiré de su manga. Déjalo ya. ¿No me ibas a llevar a la enfermería? Me siento fatal, bro. Vámonos de una vez. Por suerte, Leo entendió la indirecta. Le lanzó a Kevin una última mirada fulminante y murmuró, considérate afortunado. Pero Kevin ni lo escuchó. Su atención estaba clavada en mi mano, la que Leo seguía sujetando. Y esa mirada suya, como si quisiera matar a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté retirar la mano, pero Kevin la tomó en su lugar. Sin decirle nada a nadie, me jaló con fuerza y me llevó con él. Me mareé. Las piernas me temblaban. Ese tirón repentino casi me hizo caer de rodillas. Intenté decirle que bajara el ritmo. Pero lo siguiente que supe, fue que me levantó en brazos. Como si me estuviera cargando para una boda. ¿Estás loco? Hay gente por todos lados. Empecé a forcejear, muerto de la vergüenza. Bájame ahora mismo. Kevin solo se rió. Se inclinó hacia mí, su voz baja, peligrosa, rozando mi oído. Sigue haciendo escándalo, y te beso aquí mismo. Mi cara se puso roja al instante. Hundí la cabeza contra su hombro, apretando los labios. La escena no podía ser más ambigua. Aunque tuviera la mirada clavada al suelo, sentía los ojos de todo el mundo mirándonos. Quería desaparecer. ¿Pero Kevin? Él estaba encantado. Hasta tuvo la desfachatez de burlarse de mí. Cariño, otra vez se te pusieron rojas las orejas. Más que anoche. Espera, ¿te gusta más hacerlo al aire libre? Pervertido. Esposo travieso. Su aliento me hacía cosquillas en la oreja. Me estremecí. Le tapé la boca con la mano, furioso. Cállate, maldito perro. Guau, respondió, sin vergüenza. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasaba? Me llevó así hasta la enfermería del campus. La enfermera me tomó la temperatura, 39 grados. Necesitaba suero por vía intravenosa. Mientras el médico salía a preparar los medicamentos, en la pequeña habitación solo quedábamos Kevin y yo. Aún con la cabeza agachada, sentía cómo me quemaba su mirada. Me sostenía la muñeca, al principio acariciándola con suavidad, pero luego con más fuerza, y más, hice una mueca. TCH, oye. Eso duele. Suéltame. Intenté zafarme, pero no me soltaba. Mi muñeca ya estaba enrojecida y sensible. Me estaba empezando a cabrear. Kevin, ¿qué te pasa? Suéltame. Si no lo haces, juro que te muerdo. Alzó una ceja, impasible. Claramente estaba decidido a sacarme de quicio. Estaba tan enojado que solté una risa seca. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante y le mordí la mano. Con fuerza. Al siguiente segundo, me sujetó el mentón. Me obligó a levantar la cara. Kevin se inclinó y me besó. No. No fue un beso. Fue una mordida. Ninguno de los dos quiso ceder. Al final, tenía la comisura de los labios rota. Kevin no quedó mejor. Los suyos estaban partidos en varios puntos, con sangre escurriendo por un lado. La limpió con calma. No había ganado. Y aún así, yo tenía miedo. Porque su mirada era la de un depredador. ¿Satisfecho? Posesivo. Totalmente desquiciado. Justo entonces, se abrió la cortina. El médico nos echó una mirada perpleja y murmuró, a plena luz del día, ¿y ustedes dos con la cortina cerrada? ¿En qué andaban, pillines? Habiendo hecho exactamente lo que él insinuaba, me escondí bajo la manta, muerto de vergüenza. Kevin, por supuesto, ni una pizca de culpa. Se sentó ahí, con los labios ensangrentados, tan tranquilo como siempre. Ni siquiera bajó la cabeza. Tras colocarme el suero, el médico miró a Kevin y comentó, casual, oye, tienes el labio hecho trizas, parece que te mordió un perro. Toma más agua, debe ser por el exceso de fuego interno. Kevin soltó una risa baja, asintió y luego. Solo lo suficientemente alto para que yo lo oyera, susurró, sí.
Me mordió un perrito. Uno que no quiere portarse bien. Lárgate, gruñí, tapándome la cabeza con la manta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero su mano seguía firmemente aferrada a mi muñeca. Ya ni intenté soltarme. Medio dormido, escuché a Kevin suspirar. Su voz, ronca y baja, sonaba tiernamente peligrosa: no dejes que nadie más te tome de la mano. O te encierro. ¿Entendido? Sacudí la cabeza, medio inconsciente. ¿Ni en sueños podía librarme de este loco? Cuando por fin desperté, la bolsa del suero estaba vacía. La silla a mi lado, también. Kevin ya no estaba. Lo único que se escuchaba en la enfermería era el sonido del médico escribiendo notas. Extrañamente, un vacío se coló en mi pecho. Me froté las sienes. Me dolía la cabeza. El doctor notó que estaba despierto. Y me deslizó un paquete de medicamentos con una sonrisa: tú y tu amigo deben llevarse muy bien. Estuvo aquí varias horas solo para hacerte compañía. Cuando el suero casi terminaba, dijo que le preocupaba que despertaras con hambre, así que salió a comprarte algo para cenar. Me pidió que te dijera que lo esperes, que volverá. Por un segundo, me quedé en shock. Amigo. Llevarse bien. ¿Qué tonterías estaba diciendo este médico? Ignoré la última frase, tomé los medicamentos y salí. El día ya había sido lo suficientemente desastroso. Lo último que quería era volver a ver al psicópata de Kevin. Miré el teléfono. Ya eran las 9:30 de la noche. Los dormitorios estaban por cerrar. Tenía que apurarme. Pero en cuanto salí y giré la esquina, me lo topé de frente. Y detrás de él, estaba Ella. Por supuesto. En esta historia, la protagonista femenina era Ella. Durante la universidad, Ella había perseguido a Kevin por años. No le importaba su actitud fría ni el desastre de su familia. Hizo de todo para salvarlo. Al principio, Kevin la rechazó una y otra vez. Pero con el tiempo, su bondad lo conmovió. Se enamoró de ella. Aún así, Kevin, en el fondo, era un hombre retorcido y obsesivo. Su amor se volvió sofocante, y al final, Ella se asustó y lo dejó por el protagonista masculino. Ahí fue cuando Kevin se quebró por completo. Se vengó de todos, y luego se quitó la vida. Al notar cómo miraba a Ella, los ojos de Kevin se oscurecieron. Levantó una mano, y me cubrió los ojos. Me congelé. ¿Ya estaba interesado en Ella? Era tan fuerte su posesividad que ni siquiera me dejaba mirarla. Aún estaba tratando de recordar el guión original, cuando la voz fría de Kevin me interrumpió: si no tienes nada que hacer, vete. Tengo algo que hablar con él. No quiero que nadie irrelevante se meta. El corazón me dio un vuelco. Eso sonaba como si me estuviera echando. Ya había enfadado al villano más de lo tolerable. ¿Y ahora estaba interponiéndome en su romance con la protagonista? ¿Estaba buscando morir? Me di la vuelta, dispuesto a irme. Pero justo cuando giré, me agarró por la nuca. Sus labios, fríos, rozaron el costado de mi cuello mientras murmuraba: bebé, ¿a dónde crees que vas? Te fuiste sin esperarme. Aún no hemos saldado esa pequeña cuenta pendiente. Y fue entonces cuando entendí que aquel lárgate de antes no era para mí. Era para Ella. Cuando ella se fue, solo quedábamos nosotros dos frente a la enfermería. La intimidad del momento me puso la piel de gallina. Di unos pasos hacia adelante, poniendo distancia entre nosotros. El viento aullaba a nuestro alrededor. Ninguno de los dos dijo nada. Después de un rato, desvié la mirada, agotado. ¿Qué cuenta pendiente? ¿Por qué te esperaría? Murmuré, irritado. Ni que fuéramos tan cercanos. Ninguno le debe lealtad al otro. Está bien, lo admito. Te llevé al KTV solo para humillarte. ¿Pero no te vengaste? Por tu culpa terminé con fiebre. ¿Eso no basta como castigo? Ahora estamos a mano. No volveré a molestarte. Dejemos esto atrás. Estoy cansado. Me voy a... Antes de terminar, Kevin soltó una risa. Nuestras miradas se encontraron.
Pero en sus ojos no había rastro de diversión. ¿Venganza? ¿Tú crees que eso fue venganza? Entonces, cuando te llevé al hospital hoy, cuando estuve contigo durante todo el suero, Cuando salí corriendo a comprarte comida, ¿eso también fue venganza? y lo que te dije aquella noche, supongo que no escuchaste ni una sola palabra. ¿Estamos a mano? Déjame decirte algo, Raimón, tú y yo, nunca estaremos a mano. Antes de que pudiera responder, Kevin me atrajo hacia él. Sus labios buscaron otra vez el lunar bajo mi ojo, depositando beso tras beso. No pude evitar que se me escaparan las lágrimas. Cuando por fin hablé, mi voz temblaba. Kevin, maldito. Si esto no es venganza, ¿entonces qué es? ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Estás intentando que recuerde algo? ¿Recordar que dijiste que te gustaba? Te llevaste todo de mí, y luego te pusiste todo cariñoso con ella. ¿Que soy para ti, eh? ¿Tu perro? Alguien que puedes llamar o desechar cuando se te antoje. Cuanto más pensaba, más amargo me sentía. Al final, simplemente me agaché. Y empecé a llorar. Solo habían pasado 2 días desde que desperté en este mundo, pero ya, tenía miedo. Según la trama, yo ofendí al villano, Kevin. Y eso llevaba a la quiebra de la empresa familiar. Mis padres se veían obligados a asistir a cenas y eventos, desesperados por mantenerse a flote. Y de regreso a casa, morían en un accidente. ¿Y yo? Pasaba cada día huyendo de los cobradores, viviendo como una rata. Hasta que finalmente moría en la calle. No era solo miedo a morir. Era miedo a arrastrar a mi familia conmigo. Así que intenté arreglar las cosas. Le pedí disculpas a Kevin. Intenté compensarlo. Incluso si terminaba acostándose conmigo, me aguantaba con los dientes apretados. Me decía a mí mismo. Solo fue una mordida de perro. Pero ahora viene y me dice que lo hizo porque le gustó. ¿Una broma? ¿Quién demonios se enamora de alguien que lo molestó por años? ¿Quién va a creer eso? ¿Era solo otro método de venganza? Con fiebre y todo, mi cerebro no lograba procesarlo. Estaba al borde del colapso. Al notar que algo no andaba bien conmigo, Kevin, por una vez, no habló con frialdad ni sarcasmo. En cambio, se agachó en silencio frente a mí y murmuró, lo siento. No era eso lo que quería decir. Y entre ella y yo, no hay nada. Si no te gusta, no volveré a acercarme a ella. Es solo que, me gustas. Me gustas desde hace mucho, muchísimo tiempo. Ya en el dormitorio, acostado en mi cama, aún no podía procesarlo. ¿Kevin, gusta de mí? ¿Cuándo pasó eso? Pensando en todos estos años que lo conocía, lo único que recordaba eran discusiones constantes y peleas a puño limpio. Espera. ¿Peleas? Con razón siempre sentí algo raro cada vez que me peleaba con Kevin. Normalmente, cuando peleaba con otros, era rápido y directo. Puños al grano, sin rodeos. Pero conmigo, lo alargaba. Rara vez lanzaba golpes reales, siempre buscaba sujetarme. Una mano sujetando mi muñeca, el otro brazo rodeándome la cintura, empujándome contra una pared. Su rostro siempre demasiado cerca, su aliento cayendo justo sobre el lunar debajo de mi ojo, haciéndome llorar. Me repetía, una y otra vez, ¿te rindes ya? ¿Vas a comportarte? Y yo siempre le gritaba que estaba loco, jurando que la próxima vez sí lo vencería. Ahora que lo pienso, eso no eran peleas. Me estaba manoseando. Y aquella vez que dijo que era ferozmente adorable, yo pensé que se burlaba de mi feminidad a mis espaldas. Pero ahora, sabiendo que le gustó, eso era coqueteo. El coqueteo más ambiguo y trastornado posible. Que alguien me ayude. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era Kevin. El mensaje decía, ¿estás dormido? Entré en pánico y arrojé el celular a un lado. Kevin no estaba bien. Toda esta historia no estaba bien. Y lo peor de todo, yo no estaba bien. Me toqué el rostro ardiente, solté un quejido y me cubrí con la manta. Raimón, ¿por qué demonios te estás sonrojando? ¿Te volviste loco? Tal vez porque me fui a dormir pensando en Kevin. Esa noche tuve un sueño.
Un sueño que me llevó justo al momento en que desperté en este mundo. Él me sostenía por la cintura, depositando besos ardientes por mi cuello y hombro. Y esa voz, baja y endemoniadamente adictiva: Raymond, tú empezaste esto. Te lo advertí muchas veces. Mantente lejos de mí, o no podré controlarme. Pero nunca me escuchaste, bebé, ahora ya no puedes escapar. A la mañana siguiente, me despertó el ruido de mis compañeros empacando. Me sacó de golpe de mi mundo de fantasía. Pero mi cuerpo, lo recordaba. Mi cintura seguía extrañamente adolorida y entumecida. Bro Raymond, ¿no te vas a casa hoy también? ¿Por qué no te has levantado? Sí, ni siquiera tienes las maletas hechas. Ya casi es mediodía, apúrate o perderás el tren. Espera, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿No se te fue la fiebre anoche? Les respondí con evasivas a medias, y me llevé la mano a la cara por reflejo. Dios, qué vergüenza. No respondí el mensaje de Kevin. Tampoco me quedé más tiempo en el campus. Empaqué mis cosas y me fui a casa de inmediato. Como si estuviera huyendo de él. Durante todas las vacaciones de invierno, Kevin me escribió. Todos los días. Una persistencia aterradora. Pero los mensajes no eran extraños, solo recordatorios cotidianos, pequeños detalles del día a día. Aún así, no me atreví a contestar. Porque sabía que en el momento en que respondiera, algo entre nosotros iba a cambiar. Así que los dejé todos en visto. Ni un solo mensaje recibió respuesta. Ese silencio incómodo y unilateral duró hasta el día de mi cumpleaños. Que, casualmente, también era la víspera de Año Nuevo. Sí. Qué suerte la mía. Cumpleaños y Año Nuevo el mismo día. Como la casa siempre se llenaba de parientes, nunca había podido celebrar mi cumpleaños como se debe. Este año no fue la excepción. Después de la cena, mis padres y los demás se pusieron a jugar mahjong en la sala. Yo me tumbé en el sofá, revisando el móvil. Los mensajes no paraban de llegar, amigos deseándome feliz año nuevo. Estaba respondiendo algunos cuando entró otro mensaje. Era de Kevin. Solo 5 palabras. Pero en cuanto lo vi, bloqueé la pantalla del teléfono. Como si alguien pudiera verlo. Estoy abajo, ahora mismo. No lo pensé 2 veces. Agarré un abrigo y salí corriendo. Cuando llegué afuera y vi su rostro familiar de pie bajo la nieve, me quedé congelado. Kevin no me dio tiempo para reaccionar, me atrajo directo a sus brazos. El aire era helado, pero su aroma, un leve olor a detergente de limón, era cálido y familiar. Su voz, llena de emoción, me susurró al oído: «Feliz cumpleaños, Raymond». Me quedé rígido. Cualquier impulso de empujarlo, desapareció. Al diablo. Solo esta vez. Déjame ceder, solo una vez. Después de todo, durante toda mi vida, cada año en este día, lo único que había escuchado era: «Feliz año nuevo». Kevin fue la primera persona que me dijo: «Feliz cumpleaños». Un beso suave aterrizó en mi frente. Y por primera vez, no me resistí. De pronto, me empujó un paquete entre los brazos. Parpadeé, desconcertado. Kevin murmuró, como si hablara solo: «Tu regalo de cumpleaños. No sé si te va a gustar. Puedes abrirlo después». Asentí con la cabeza. Él parecía cansado. Los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. No se quedó mucho tiempo. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo su figura se desvanecía entre la nieve. De regreso en mi habitación, abrí el regalo. Era la consola de videojuegos más nueva. Esa que había deseado desesperadamente. Pero desde que entré a la universidad, mis padres dijeron que no querían que me malcriara, y solo me daban 2,000 yuanes al mes. No tenía manera de costearla. Durante las vacaciones había planeado pedírsela a mis padres, tal vez rogar un poco. Esa idea la había mencionado una sola vez, de pasada, cuando charlaba con Leo. Kevin justo pasaba por ahí. Y él, lo recordó. Esa consola no era barata. Costaba fácil 7 u 8 mil yuanes. Y Kevin,
con su situación familiar. Pagaba su matrícula y sus gastos de vida trabajando medio tiempo. Y aún así, ahorró, y me la compró. El corazón se me encogió sin razón. Después de dudar varias veces, finalmente abrí nuestra ventana de chat y escribí: ¿por qué viniste hasta aquí solo para decir feliz cumpleaños? ¿Por qué me compraste un regalo? Pensé que había dejado claro que no me gustas. ¿No es esto una pérdida de tiempo? Respondió casi de inmediato: sé que no te gusto. Por eso te estoy persiguiendo. Raymond, te gusté, aunque fuera un poco, hoy. Sí. Ese pensamiento me golpeó como un rayo. Y hasta yo mismo me sorprendí. Nunca había salido con nadie. Leo y los otros siempre bromeaban con que mis estándares eran demasiado altos. Tantas chicas guapísimas se me habían acercado, y yo ni una mirada les daba. Decían que estaba desperdiciando mi cara bonita. Pero no era por estándares. Era miedo. Me había imaginado 1000 veces el tipo de chica que podría gustarme. Pero por más que lo intentara, nunca lograba imaginar una respuesta. Mis padres fingían ser amorosos ante los demás, pero puertas adentro, vivían como extraños. Crecí al cuidado de una sucesión de niñeras, todas instruidas para no hablar y no acercarse demasiado. Tenía muchos amigos, pero a ninguno podía contarle mis verdaderos pensamientos. Me veían como el jefe, el intocable matón del colegio. Así que no podía mostrar ni una sola grieta. Ni siquiera fingida. Pero después de ser perseguido con tanta insistencia por Kevin, creo que al fin lo entendí. Lo que yo tenía era hambre. Hambre de afecto. Deseaba ese tipo de amor obsesivo. El que me devora, el que me besa hasta dejarme sin aire, el que me lanza a la cama y me inmoviliza para que no pueda escapar, alguien que se pone celoso pero no lo dice, y luego llega a casa y me aprieta entre sus brazos, preguntándome una y otra vez si lo amo. Esa intensidad posesiva y sofocante. Tal vez eso es lo que realmente quiero del amor. Kevin. Era obsesivo, peligroso, inestable hasta la médula. Cuando amaba, lo hacía con todo. Iba hasta el final, incluso moriría por la persona amada sin pestañear. Esa posesividad aterradora. Era tan escalofriante, como adictiva. Pero él no estaba destinado a ser mío. No teníamos futuro. En la trama original, se enamoraba de Ella, la chica que intentaba redimirlo. Se volvía loco por ella, y al final, moría por ella. Así que si ese era el final de la historia, quizás lo mejor sería que nunca comenzara. Una vez entendí eso. Lo bloqueé. Y cuando volví a la escuela, hice todo lo posible por evitarlo. Todos lo notaron. Incluso Leo me apartó un día y preguntó: ¿por qué estás evitando a Kevin? ¿Te hizo algo otra vez? ¿Quieres que vayamos a partirle la cara? Pero antes de que pudiera seguir hablando, su hermanastro lo jaló del brazo y lo reprendió: ¿partirle la cara? Suena más bien como que a ti hay que darte una paliza. ¿Todavía te duele la espalda? ¿O te ayudo a que te duela otra vez esta noche? Después de que Leo se fue, corrí de vuelta al dormitorio, temeroso de toparme con Kevin. Él había intentado buscarme. Pero yo lo esquivaba cada vez. Ese extraño estancamiento duró más de un mes. Y entonces, desapareció. Ni una palabra. Ni un adiós. Nadie sabía cuánto duraría su permiso. Revisé la línea de tiempo. Si esto seguía el desarrollo del guión original, entonces en este momento debía haber pasado algo con el padre de Kevin. Un adicto al juego. Había acumulado deudas enormes, intentó robar y falló. Hirió a un hombre y huyó de la escena. Los acreedores y la familia de la víctima se la agarraron con Kevin. Su madre, enferma crónica, fue hostigada hasta el colapso, y murió por el estrés. ¿Y el resto? Planeaban llevarse a Kevin y a su hermanita. Para hacerlos trabajar en un club turbio como forma de pagar la deuda. En la historia original, era él a quien intervenía para ayudarlo. Y ahí comenzaba su romance. Pero yo no quería que Kevin conociera a Ella. ¿Qué pasaría si cambiaba el curso de la historia? ¿Qué pasaría si nunca se enamoraban? Así que yo también pedí un permiso, me escabullí, y volví a casa. Mi familia vivía cerca de la de Kevin. Usando mi identidad como el joven maestro de la familia Lou, moví algunos hilos y resolví el desastre. El padre de Kevin fue arrestado.
La deuda, saldada. Cuando todo estuvo resuelto, me colé en el edificio de departamentos de Kevin. Sus ventanas estaban a oscuras. No estaba en casa. Estaba a punto de marcharme, cuando alguien me tapó la boca por detrás y me arrastró al hueco de las escaleras. Las luces del pasillo parpadeaban sobre nuestras cabezas. Intenté resistirme al principio, pero ese aroma familiar a detergente de limón me hizo detenerme. Kevin. Después de un mes sin vernos, se le notaba más delgado, más vacío por dentro. Pero sus rasgos seguían tan marcados como siempre, solo que ahora tenían un aire frágil, casi roto, de belleza deshecha. Nuestras miradas se cruzaron. La suya ardía con tanta intensidad que, instintivamente, aparté los ojos. Pero él me sujetó del mentón y me obligó a mirarlo. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, finalmente, con la voz ronca, preguntó, ¿viniste a buscarme? ¿No estabas evitándome? Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Por qué me ayudaste a escondidas? Raymond, ¿qué demonios quieres? Me congelé. Abrí los labios, pero al principio no salió ni una palabra. Finalmente, susurré, tenía miedo de que no pudieras con la presión. De que hicieras algo extremo. No quería que te pasara nada. Tu vida no debería arruinarse por culpa de un montón de desgraciados. Kevin soltó una risa de repente. Pero su mirada era burlona. ¿Qué? ¿Ahora quieres salvarme? ¿Y si sí? Le respondí, sosteniéndole la mirada con terquedad. Al siguiente segundo, Kevin soltó un largo suspiro. Y me empujó contra la pared. Y entonces me besó. Su mano se aferró a mi cintura, atrayéndome con fuerza, mientras sus dedos se deslizaban por debajo de mi camisa. Me retorcí, incómodo, pero él no me soltaba. Junto a mi oído, su voz bajó, áspera y cruda, está bien. Pero Raymond, si quieres salvarme, esto no es suficiente. Quiero que te quedes conmigo. Para siempre. ¿De acuerdo? Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una confesión. Dudé. Un destello de conflicto pasó por mis ojos. Y esa pequeña pausa fue suficiente para que el rostro de Kevin se enfriara. ¿Por qué dudas? ¿O tienes miedo? Me quedé rígido. No esperaba que lo notara tan rápido. Así que le conté todo. Sobre la trama. Sobre Ella. Sobre cómo él debía enamorarse de ella, volverse loco por ella, y morir por ella. Cuando terminé, Kevin soltó una risa baja, mitad furiosa, mitad amarga. ¿Así que era eso? ¿Tenías miedo de que me enamorara de Ella? ¿De que muriera por ella? ¿Por eso me has estado rechazando todo este tiempo? Pero a ella nunca la he querido. Ni un poco. ¿No crees que eso es un poco injusto para mí? Entonces dime, si yo fuera el que muriera por ti, ¿te sentirías por fin en paz, antes de que pudiera reaccionar a lo que decía? Kevin se apuñaló. Directo en el pecho. Cuando vi la sangre empapando su camisa, entendí. Este hombre realmente estaba loco. Por suerte, la herida no tocó ningún órgano vital. Con reposo, se recuperaría. En la habitación del hospital, me senté junto a su cama, mirando su rostro pálido, aún conmocionado. «Estás loco de verdad», murmuré. Respondió él, sin una pizca de arrepentimiento. ¿De dónde demonios sacaste ese cuchillo? Desde que lo ingresaron, me lo había estado preguntando. ¿Quién lleva un cuchillo encima como si fuera lo más normal del mundo? Efectivamente, al preguntarle, Kevin mostró una expresión avergonzada, una rareza absoluta. Hasta bajó la voz un poco. Kof. En ese entonces había demasiados cobradores detrás de mí. Las peleas eran inevitables. Ellos eran más, así que necesitaba algo para defenderme. Al oír eso, sentí un extraño alivio. Qué bueno que intervine cuando lo hice. Si no lo hubiera hecho, y las cosas hubieran seguido el guión original, ¿quién sabe lo que habría pasado? Pensando en eso, suspiré y lo miré. No vuelvas a hacer algo así nunca más. Está bien. Escucharé a mi esposita. Mi cara se sonrojó al instante. Rodé los ojos. Eres un enfermo.
Después de recibir el alta, Kevin se volvió aún más pegajoso. A un nivel alarmante. Prácticamente quería estar a mi lado las 24 horas del día. Pero al mismo tiempo, su proyecto de software ganó un premio. Empezó un negocio con algunos estudiantes mayores, equilibrando clases y trabajo. Su trayectoria profesional seguía el guión al pie de la letra. Ascendiendo rápido y con fuerza. Solo que esta vez, la persona que le gustaba no era Ella. Era yo. Para poder pasar más tiempo juntos, alquiló un apartamento fuera del campus. Nos mudamos oficialmente. Al ver la enorme cama tamaño king en ese apartamento, se me calentaron las mejillas. Me di la vuelta para no mirarlo. Y esa noche, Kevin se aseguró de que entendiera perfectamente para qué servía esa cama. Sus besos eran calientes, implacables. No pude evitar cerrar los ojos, abrumado. Medio perdido entre las sensaciones, lo oí murmurar suavemente: después de graduarnos, viajemos juntos al extranjero. Está bien. ¿A dónde? A algún lugar donde podamos casarnos. Está bien. Creía saber qué era el miedo. Pero nada me asustaba más que el amor de Kevin. Demasiado agudo, demasiado profundo, demasiado real. Y sin embargo, cuando me miraba, no podía apartar la vista. Si enamorarme de él fue un error, entonces supongo que seguiré cometiéndolo. Una y otra vez. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Diario BL y se publica únicamente en este canal. Por favor, no lo resuban ni lo publiquen en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Diario BL. Punto de vista de Kevin. En la secundaria, pensé que cambiarme de escuela lo cambiaría todo. Fui ingenuo. Y subestimé lo basura que era realmente mi padre. Debía dinero por apuestas. Lo golpearon una vez más de la cuenta. Y luego les dijo a los acreedores: no tengo dinero. Pero mi hijo sí. Es el mejor en el examen de ingreso. Tiene becas. Búsquenlo a él. Está en la escuela secundaria número 1. El hijo paga las deudas del padre, ¿qué hay más natural que eso? Y los cobradores, por supuesto, no decepcionaron. Encontraron la escuela. Yo vivía en el campus, así que no podían acercarse directamente. En su lugar, esperaban afuera de las puertas, gritando mi nombre, deteniendo a los alumnos para preguntar si me conocían. Venían en grupos. Los de seguridad los echaban una y otra vez, pero siempre regresaban. Los padres empezaron a quejarse. La escuela se enteró. Mi profesor guía me llamó para hablar una vez, luego otra, y otra. Yo sabía lo que querían. Querían que me fuera por mi cuenta. Pero no se atrevían a expulsarme. Porque yo era el estudiante con la nota más alta de toda la ciudad. Y si seguía así, tenía chances de quedar primero en toda la provincia. Algo que la escuela no conseguía desde hacía años. No querían perder esa oportunidad. Así que, en vez de echarme, me aconsejaron suavemente que mejor pagara la deuda. Pero mi madre estaba enferma. Mi hermanita aún estaba en la escuela. La mayoría de los gastos de la casa caían sobre mí. Si usaba mis últimos ahorros para pagar las deudas de juego de mi padre, ni siquiera podría cubrir la matrícula de mi hermana el próximo semestre. Y las escuelas son terreno fértil para los rumores. Nadie me decía nada en la cara, pero cada vez que pasaba, las murmuraciones tras mi espalda no cesaban. Hubo momentos en que pensé: tal vez debería abandonar todo. O tal vez, cuando ya no pudiera soportarlo más, me llevaría a ese maldito padre conmigo, y terminaría con todo. Estaba atrapado en esos pensamientos, cuando un grupo de chicos me bloqueó el camino. Nunca nos habíamos llevado bien. Y ahora que se sabía mi situación familiar, hablaban aún más mierda a mis espaldas. Al levantar la mirada, su líder, Lucas, me dedicó una sonrisa maliciosa. Vaya, vaya, si no es nuestro pequeño genio, Kevin. ¿Aún tienes la cara para presentarte en la número 1? ¿De qué te sirven las buenas notas? Dicen que los dragones crían dragones, los fénix crían fénix, ¿y el hijo de un ludópata? Solo sabe cavar agujeros como una rata. ¿Qué es esa cara? ¿Quieres que te metan una bofetada? Pero antes de que Lucas pudiera moverse, una voz irritada sonó a sus espaldas: muévete. Estás en mi camino.
Su padre es su padre. Él es su propia persona. La deuda no es suya. ¿Qué demonios tiene que ver contigo? ¿Y tú? ¿Un tipo hecho y derecho chismeando como una vieja amargada? No quiero volver a ver tu cara fea. Me da asco. Era Raymond. El infame tirano de la escuela número 1. Nadie se atrevía a meterse con él. Incluso Lucas retrocedió, con la cabeza baja, balbuceando disculpas. No pude evitar mirar a Raymond. Y en ese momento, me congelé. Todos lo llamaban matón escolar, pero en persona, parecía un delincuente hermoso y temerario. Camisa blanca con las mangas arremangadas, sus rasgos eran afilados, bien definidos. Un pequeño pendiente brillaba en su oreja derecha. Y entre los labios, una paleta de fresa. Debe haber notado que lo miraba. Se giró y me lanzó una mirada feroz. Feroz, pero adorable. Llevaba tanto tiempo atrapado en la oscuridad, y de repente, un rayo de luz me alcanzó. Tal vez fue sin querer. Tal vez ni siquiera sabía que yo existía. Pero yo, quería alcanzar esa luz. Aunque me costara todo. Después de eso, pasé junto a él incontables veces. Lo miraba de reojo una y otra vez. Pero él nunca parecía recordarme. Pensé que nunca nos volveríamos a cruzar. Hasta que en tercer año de secundaria, un día, sin razón aparente, se me acercó y me retó a una pelea. Tenía la piel ridículamente blanca. La cintura, delgada, flexible, suave. Me gustaba. Pero no me atrevía a decírselo, me aterraba que mi amor torcido, obsesivo, lo espantara. Así que me dije a mí mismo. Incluso si teníamos que ser enemigos, eso era mejor que ser completos desconocidos. Reprimí todo lo que sentía. Pero Raymond no tenía idea. Seguía provocándome. Una y otra vez. Hasta primer año de universidad. Esa noche, cuando me llevó al cuarto del KTV. Ya no pude contenerme. Raymond, me provocaste demasiadas veces. Te mereces ser mío. Así que, cuando vi todos esos juguetes coquetos en la cama, ni lo dudé. Besé esos labios tentadores. Pórtate bien, bebé. Deja que tu mujercita te enseñe a besar. Él intentó escapar. Me esquivó. Me empujó. Me mintió en la cara. Pero cuanto más resistía, más lo deseaba. Cada centímetro, cada aliento, cada lágrima. Así que voy a seguir persiguiéndolo, abrazándolo, amándolo. Hasta que un día, deje de huir. Y se quede. Porque es mío.